Hola a todos, yo soy Laura. Y yo soy Patricio. Y esto es Decor Compact. Ahora ya está, ahora salió perfecto. Hoy vas a ver cómo realizamos la remodelación de uno de los ambientes luego de conocer los resultados de la votación y el ganador del desafío. Vamos a mostrarte el paso a paso y el costo real de la reforma, así como el resultado de nuestro trabajo. Esperemos que te guste. En el programa 4 de Decor Compact te contamos que reformaríamos una habitación cuyo principal inconveniente era estético. Se deseaba un cambio, además de una mejora del almacenamiento y la organización. También se decidió dar más claridad al ambiente mediante pintura y cambio del piso oscuro por otro más claro. Se realizó, por tanto, un desafío basado en lo estético y en un presupuesto estimativo. Los proyectos presentados resultaron en un diseño que fusionaba estilo shabby chic y farmhouse contra otro que priorizaba el estilo clásico con algunos detalles shabby chic. La votación se hizo a través de redes sociales, resultando claramente ganador el estilo shabby y farmhouse. Sería entonces aquel que llevaríamos a cabo. Había llegado la hora de poner manos a la obra. Vamos a comenzar la reforma pintando paredes y techo y luego colocando el piso. Decidimos modificar la idea original de desarrollo vinílico por un piso de microcemento, debido a que mejorará la relación costo-beneficio. Sin embargo, también requerirá más tiempo de colocación y elevará ligeramente el presupuesto. Se preparan las paredes colocando enduido y lijando la mayor parte de la superficie para mejorar el agarre de la pintura. Se recurre a una pintura látex de costo intermedio. También, dado que la pared del fondo será pintada de rosado, a un entonador color rojo. Se agita correctamente la pintura con agitador. Se comienza el pintado del techo y luego de las paredes, requiriéndose entre 2 y 3 manos para buena cobertura, dejando secar adecuadamente entre mano y mano. Para la colocación del piso de microcemento se deberá recurrir a una base niveladora, por tratarse de un piso original de cerámicos. Se limpia adecuadamente el piso base y se coloca un promotor de adherencia. Luego de un tiempo de secado se inicia la colocación de la base niveladora. Se mezclan los componentes en las proporciones indicadas por el proveedor. Para la preparación de esta base se recurre a un agitador para evitar grumos. Se inicia la colocación en forma de abanico utilizando una llana metálica. Esta base se coloca en 2 etapas o manos, entre las cuales intermediará un tiempo de secado y un lijado adecuado. Se coloca un líquido sellador, se deja secar y se inicia la colocación del microcemento, en esta oportunidad de color blanco hueso. Se mezclan los componentes, se agita y se coloca en forma similar a la base, también en 2 etapas. Transcurrido el tiempo necesario, se lija y luego se aplica sellador y finalmente hidrolaca para dar brillo. A esta altura tenemos la parte principal realizada y la habitación lista para ser decorada. Ahora nos toca hacer las tareas más artesanales. Vamos a confeccionar un cabecero, una lámpara de noche, una serie de cuadros decorativos y una trapasueñas. Finalmente, con todo ello y algunos detalles adicionales, concluiremos la decoración del ambiente. Durante los tiempos de secado entre las capas de piso se aprovechó para restaurar los muebles de la habitación. Uno de ellos ya había sido restaurado en el capítulo 6 de Decor Compact y consistía en una cómoda de 4 cajones. Se decidió recuperar una estantería en forma de cubo para dar mejor capacidad de organización, pero el aspecto de la misma no era acorde al estilo deseado, por lo que fue necesario lijarla y pintarla, en esta ocasión de color blanco mate. Se restauraron 2 mesitas de luz que también se pintaron de blanco, dándole toques de dorado y rosado. Las mismas se repararon, también se lijaron para favorecer la adherencia de la pintura y se recurrió a aerosol para el dorado y entonador para lograr el color rosado. Por problemas de proveedores y para compensar el aumento de presupuesto debido al cambio del piso, se decidió recurrir a recuperar una puerta antigua para realizar un cabecero de estilo puerta de granero. Dado que la puerta presentaba bastante daño, fue necesario cortar y utilizar partes para darle la estructura base y en algunos casos recurrir a masilla. Luego de esto, se requirió lijado y remoción de la pintura de manera de favorecer la adherencia de la pintura sintética y uniformidad de la superficie. Con tablas de madera recuperadas se armaron las cruces típicas de las puertas de granero, cortando, lijándolas y adhiriéndolas al cabecero con cola y clavos.
Se confeccionaron y colocaron patas resistentes para murar a la pared y a la vez dar apoyo contra el suelo. Luego se simularon remaches con masilla epoxi. Se pintó de blanco la superficie con esmalte sintético y los falsos remaches con pintura acrílica negra. Finalmente, se colocó el cabecero en el lugar adecuado de la habitación utilizando tornillos y tarugos. Para confeccionar el arreglo de cuadros acorde a la idea de diseño del modelo ganador, se recurrió a una alternativa más económica y ecológica. Se recuperaron maderas con revestimiento blanco de una obra. Se recortaron para diferentes bases de cuadro y sobre ellas se dibujaron diversos motivos, recurriendo a varias técnicas como pintado directo, recorte de formas o impresiones, entre otras técnicas. Luego se aprovecharon otras maderas descartadas para realizar los marcos. Se midió la forma y tamaño de cada uno de ellos, se cortaron y lijaron adecuadamente para finalmente pintarlos de color negro. Luego se encolaron y clavaron las estructuras base de los cuadros y se realizó un orificio para colgar los mismos. Para confeccionar el atrapasueños que constituía parte de la decoración proyectada se recurrió a alambre y sogas. Con un alambre se realizó un aro de unos 30 centímetros de diámetro. Se recubrió con una cuerda y con un hilo más delgado se realizó el diseño central utilizando la técnica de macramé. Con la misma técnica se elaboró el resto del objeto decorativo. Se confeccionó una lámpara reutilizando un frasco de vidrio y recurriendo a cable, interruptor, portalámparas y a una ficha de valor económico. Se comenzó cortando una base, también de madera recuperada, en forma octogonal. Con mechas para madera se realizó un canal para dirigir el cable por dentro. Se empalmaron dos cables con las diferentes partes del conjunto, se pintó la base y para ajustar adecuadamente el frasco y darle estabilidad se utilizaron tornillos. Finalmente se colocó una lámpara decorativa simulando una lámpara de filamento. Y ahora sí te mostramos el resultado final. Esperamos que te haya gustado nuestra reforma. En futuras emisiones de Decor Compact te vamos a estar mostrando con más detalle algunos de los trabajos que hemos realizado en este video. Agradecemos tu voto y te recordamos que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y contactarte con nosotros por Mercado Libre para solicitar un presupuesto. Y si te gustó nuestro canal, no dejes de suscribirte. Hasta el próximo Decor Compact. Chao.